¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues llegó la hora, se da el primer paso. Si fuera una construcción diríamos que se pone ya la primera piedra. Y es que resulta que el día de hoy comisiones de energía y puntos constitucionales se declaran en sesión permanente y decretan instalados los trabajos para dictaminar la reforma eléctrica. Esto sucedió el día de hoy en la Cámara de Diputados, donde pues ya se aprueba entrar a discusión de esta reforma eléctrica. Se prevé para el 4 de abril y el 11 de abril se estará pues aprobando o rechazando. Pues resulta que el día de hoy hay un debate, se da un debate en la Cámara de Diputados donde pues hay un enfrentamiento por un detalle en esta reforma. Había legisladores que decían que no se dio a conocer con anticipación, por lo cual se lleva al acuerdo de que cualquier cosa se dará a conocer 5 días, con 5 días de anticipación. Vamos rápidamente a la Cámara de Diputados, pues a ver de qué manera sucedió pues este debate, este diálogo donde se aprueba pues ya iniciar los procesos para esta reforma eléctrica. Prácticamente ya llegó la hora de la verdad. Algo muy interesante es que se propuso que pues estas discusiones, estos diálogos estuvieran pues al alcance de los mexicanos, algo así como los parlamentos abiertos que se dieron sobre esta reforma eléctrica. Pues esto se propuso, habrá que ver pues si se aprueban el 4 de abril. Vamos rápidamente a la Cámara de Diputados a ver cómo sucedió este asunto sobre la reforma eléctrica. Muy bien, señor diputado Rodríguez González, pues entonces vamos a proceder con la propuesta de orden del día. Por instrucciones de la Presidencia de Puntos Constitucionales, se da lectura al orden del día de la reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía. Orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, instalación en reunión permanente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía para la dictaminación de la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5, asuntos generales y 6, clausura. Esta consideración de la Asamblea Conjunta de las dos comisiones, el orden del día. A petición del presidente de Puntos Constitucionales, se somete a votación económica el orden del día. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo de manera presencial y también a distancia. Está consultando el orden del día nada más. Si hay una propuesta de cambio al orden del día, pues se puede hacer. Estamos consultando si se aprueba el orden del día. ¿Quién pide la palabra? Por favor. Sonido al diputado Aguilar, por favor. Se somete a consideración de las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas un orden del día que nos fue enviado en tiempo y forma. Eso no está siendo objetado. El problema es que en el punto número 4 dice lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen, ¿sí?, por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
yo le pregunto al presidente o a los presidentes o a los integrantes y a las integrantes de cualquiera de las comisiones si ustedes conocen el proyecto, porque a nosotros no se nos circuló. Por lo tanto, pediría muy respetuosamente, presidentes, que se retirara el punto número 4 del orden del día, dado que no existe proyecto alguno al que se le pueda dar lectura, discusión o, en su caso, aprobación. Gracias, presidente. Antes de conceder la palabra a alguna otra diputada o diputado sobre este punto, déjeme hacer una aclaración que quizás resuelva todo y ya evite mayor discusión. El artículo 171 del reglamento establece las normas mínimas para verificar y celebrar una sesión permanente. La sesión permanente tiene inicio y no se conoce su terminación. Y la secuencia también es incierta. Pero el orden del día es respecto de toda la sesión permanente. Hoy, lo adelanto, instalaríamos la sesión permanente, concluimos el punto número 2, el punto número 3, recesamos y el punto número 4 no se aborda aquí, pero sí es parte de la sesión permanente. El punto número 4 se abordará en una siguiente sesión a la que convocarán los presidentes de las juntas directivas de las Comisiones Unidas ahora mismo, para hora y lugar en este recinto de San Lázaro en una fecha próxima. Para entonces podrá haber un proyecto de dictamen que se circule con toda la oportunidad de vida, o no. Entonces el cuarto no lo abordaríamos, pero es parte integral de todo el orden del día de una sesión prolongada. Eso resuelve cualquier duda, ¿verdad? Sí, señor diputado. Me parece que puede resolverlo, nosotros no tendríamos ningún problema, pero siendo más pulcros en el proceso, sugeriría que en el punto 4 dijera, en su momento, decretando el receso después del punto número 3, que el punto 4 dijera, en su momento, lectura, discusión y aprobación del proyecto tal. Creo que eso ayuda mucho más a ser claros en los asuntos. Podría decirlo, pero eso significa que en la propuesta del orden del día estamos anunciando el receso. Y el receso se decreta aquí, es la razón por la que no se puso eso. Para los efectos prácticos es lo mismo. Presidente. Diputado Hamlet. El momento es una sesión que no se va a interrumpir, se desarrolla de manera permanente, conjunta, es el mismo momento, no se puede dividir. Por ende, considero que la petición que hace el diputado pues es improcedente. La naturaleza de la sesión es continua. El diputado Torreblanca pidió la palabra. No, perdón, el diputado Reginaldo había levantado la mano, y luego el diputado Torreblanca y luego el diputado Cantón Cetina. Diputado, creo que hay aquí un problema de comunicación, porque se supone que hubo una sesión de mesas directivas y en esas mesas directivas estamos representados todos los grupos parlamentarios. Y esa sesión estableció que también se declaraba en sesión permanente y aprobaron el orden del día tal cual viene aquí. Entonces lo que necesitamos es comunicación entre nosotros, porque no le veo ninguna dificultad al orden del día, en el sentido de que, pues como ya se dijo, ya se adelantó, nos vamos a declarar en receso, pero es la misma sesión y es el mismo orden del día. Entonces no tiene mayor dificultad de que quede como está. Diputado Torreblanca. Por mayoría de razón de lo que dijo el diputado Hamlet. Si esta es una misma sesión que va a continuar, el orden del día debe modificarse, porque el reglamento indica que el asunto a discutirse en una sesión misma que esté iniciando en este momento debe acompañarse de todos los documentos a discutir, mismos que deben remitirse por lo menos 5 días antes. Entonces, si no contamos con un documento a discutir remitido 5 días antes a las y los diputados, o esta sesión no puede continuar en sus términos o debe modificarse el orden del día.
Había pedido el diputado Cantón Cetina la palabra y la diputada Noemí Luna. Buenas tardes a todos. Ciertamente, me parece que es un punto que no quedó suficientemente claro. Yo creo que pudiera arreglarse en el ánimo de que esto no significara una fricción innecesaria, poniendo el punto 4 como receso. Es decir, hacemos la instalación, el 4 marcamos el receso que está anunciado y el 5 se vuelve lectura, discusión, pero es posteriormente y habrá esa lectura previa distribución del proyecto de dictamen, como lo dice el reglamento. Yo pienso, presidentes y compañeras, compañeros, que si le ponemos nada más un punto como receso, lo estamos anunciando y no estamos sorprendiendo a nadie y a nada. Gracias. La diputada Luna. Muchísimas gracias, presidentes. En el mismo orden de ideas, lo que estamos solicitando es que se modifique una sola palabra en el orden del día en el punto 4, porque si es cierto, es facultad que las sesiones tengan carácter de permanente de acuerdo al artículo 171, la convocatoria no lo dice explícitamente. Por otro lado, sería muy interesante saber la fecha en que se va a circular el dictamen para tener claridad de los 5 días que debe estudiarse. Sí, en el caso de las sesiones permanentes, el reglamento prevé que puede establecerse un programa y el programa incluye un calendario que pudiera variar los 5 días para más o para menos. Nuestra intención es que circule cuando menos con 5 días para que no haya lugar a discusión como esta. No me parece que sea de fondo esta discusión. Ya hubo una aclaración muy sencilla. El orden del día de toda la sesión, los asuntos a tratar en toda la sesión permanente son estos 6. El 4, que es el importante, se va a abordar después de que se recese esta sesión. Eso es todo. Diga de una manera o diga de otra manera, está claro que no vamos a abordar ninguna lectura ni discusión, mucho menos votación de ningún proyecto de dictamen, porque todavía no lo hay. Y cuando haya ese proyecto tendrá que ser circulado con toda la oportunidad. No debe haber ningún problema por eso, no lo veo. Diputada, su nombre, por favor. María Josefina Gamboa. Presidente, nada más para insistir exactamente en qué fecha podremos conocer el dictamen. Mire, Nos queda claro que hay prisa, no se la puedo predecir ahora, pero predecir es una cuestión de trabajo, no de predecir es decir antes. Predecir es decir antes. El diputado Manuel Rodríguez y un servidor estábamos hace un momento cavilando sobre la fecha de la reanudación de esta sesión, que puede ser exactamente el lunes a la misma hora de la siguiente semana. Perdón, no es de las siguientes. ¿De la siguiente? De la siguiente pues sí, semana. Creo que sí se pusieron de la siguiente semana. Sí. Bueno, si pudieran darnos una, ya que más que, le reitero, arte adivinatorio es un tema de trabajo conjunto, si nos hicieran el favor de darnos una fecha aproximada, se los agradeceríamos mucho. Más bien una fecha exacta, porque pues es el trabajo de todos los compañeras y compañeros y es importante para poder organizarnos y analizar el dictamen. No nos caracterizamos, eso me parece irrespetuoso, pero por si quieren más detalles vamos a ir a Houston. Tenemos invitación de una alberca enorme donde cabemos todos los de la comisión. Gracias. El diputado Irán Santiago quería hablar. Presidente, si me permite, creo que ya se dieron las propuestas. Solicitaría a la mesa que se lo someta a votación, si fuera necesario ya. Y nada más decirle a los compañeros de la derecha que no teman, no somos iguales. La derecha sí dio albazos legislativos
con la reforma educativa, con la misma reforma energética y otros más. Las reformas estructurales, ¿cómo la pasaron? En minutos en los congresos. Entonces, van a tener tiempo, estamos seguros de que los documentos van a llegar. Y por favor, presidente, para que pudiéramos avanzar, ya que creo que los compañeros sí se quieren ir de vacaciones. Le vamos a conceder la palabra a la diputada Manuela Obrador, al diputado Salvador Caro, que están por vía Zoom, y luego al diputado Joaquín Cebadúa, y creo que con eso podrá quedar suficientemente discutido este asunto. También estoy pidiendo la palabra, presidente, creo que no me han visto vía Zoom. Elías Lisha. Elías Lisha. De la misma manera, presidente, Pedro Vázquez del Partido del Trabajo pediría la palabra, por favor, antes de cerrar la lista. ¿Traigo la copia del acuerdo? Pues ya la cerramos con usted, diputado. A ver, la diputada Manuela Obrador, Salvador Caro, Joaquín Cebadúa, Elías Lisha y Pedro Vázquez. Había conseguido la palabra Manuel Obrador. Sí, se comunica por los diputados. Salvador. Presidente, gracias. Bueno, en principio expresar que usted siempre ha tenido nuestro respaldo en la comisión para conducir las sesiones. En esta ocasión, como la pasada, su grupo parlamentario lo está llevando a terrenos inexplorados que son inaceptables, pero creo que no pegó ya el madruguete y debemos irnos con la propuesta que hace el diputado Cantón Cetina, que le corresponde corregir la postura de Morena en este proceso. Nosotros denunciamos desde la instalación de las juntas directivas que no había un documento base de partida y nos parece desaseado este proceso. Pero hay una manera ya propuesta de parte de ustedes de enmendarlo y nos parece bien. Muchas gracias, diputado. El diputado Elías Lisha. Presidente, únicamente para hacer una precisión, usted ha hecho el comentario de que un dictamen, cuando se trata de una sesión permanente, puede variar los términos, incluso para hacer menos tiempo a la hora de circular el dictamen. Permítame precisarle, presidente, y para que conste en actas, que esto es absolutamente incorrecto y por lo tanto absolutamente inconsecuente. El reglamento nos marca únicamente 2 términos para circular dictamen. El primero es el de 5 días, es decir, la forma ordinaria, y únicamente media una excepción el reglamento cuando se trata de una iniciativa preferente, que no es el caso. Es decir, el proyecto de dictamen tiene que ser circulado por la vía de los 5 días. Dicho lo anterior, cuando se puede hacer algún tipo de excepción es cuando media, en primer término, la solicitud de que exista una constitución de sesión permanente, pero únicamente en el caso de que se establezca la vía de la urgencia, cosa que no ha sucedido, y una vez que esta sesión ya se está instalando, ya no puede mediar porque se tiene que fundar y motivar el sentido de la urgencia, y en ese caso, desde la instalación, tendría que especificarse el programa, las fechas y los días de votación, como lo ordena el reglamento. Hago la advertencia desde ahora, presidente, para que la tentación no vaya a generar que a posteriori se pretenda circular un dictamen con menos de 5 días, y esta es una invitación respetuosa para las presidencias para que cumplan el reglamento
y se programen para circular el dictamen 5 días antes, como lo anuncia y lo establece nuestro reglamento, y no vayamos a caer en situaciones irregulares que generen suspicacias. Dicho lo anterior, yo me mantengo en la propuesta que ha generado el grupo parlamentario del PAN, que se marque en el orden del día, que se hace referencia a un distinto para la discusión del proyecto. Incluso, presidente, si me lo permite, habría que agregar otra palabra: distribución, toda vez que no se ha distribuido el dictamen, el proyecto de dictamen, habría que incluir en el punto 4 del orden del día la distribución del dictamen, para que a partir de ese momento tengamos claro el término reglamentario que hace referencia a los 5 días. Muchas gracias a todos. El diputado Pedro Vázquez. Si me permites a mí la siguiente. Gracias, presidente. Diputadas, diputados, compañeros. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ya lo expresó nuestro compañero Reginaldo Sandoval, estamos de acuerdo con la instalación de los trabajos que hoy comienzan para procesar esta importante reforma constitucional. Y desde luego que no podemos estar más de acuerdo. Todo es que la esencia es que se busca rescatar y poner en la Rectoría del Estado la generación, comercialización y distribución de la energía. Quiero remarcar que no hay ningún albazo legislativo. Lo que hoy iniciamos, simplemente empezamos un análisis serio de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y todas aquellas que pueden ser vinculadas con el mismo tema de los demás actores legislativos. La semana pasada, las juntas directivas de estas dos comisiones unidas aprobamos el acuerdo por el que se regula el proceso de análisis, discusión y, en su caso, la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia energética. Dice un refrán que las medias verdades son mentiras completas. Por ello, en este momento descalificamos esas voces que gritan fraude al proceso legislativo que ni siquiera ha empezado. No seremos amplificadores de sus demandas sin sustento, y sí, por el contrario, con toda la intención de confundir a la sociedad. El acuerdo aprobado la semana pasada claramente se establece en 2 resolutivos y que me parecen muy trascendentales para el análisis de la iniciativa que nos ocupa 2 aspectos importantes. Primero, uno de ellos es lo que respecta a las ponencias y conclusiones del Parlamento Abierto, que serán incorporadas y ponderadas en el cuerpo del proyecto de dictamen. Y segundo, que las juntas directivas acuerdan incorporar las propuestas, opiniones o iniciativas diversas que procedan dentro de los plazos que lo permiten en su oportunidad. Por eso es muy importante, entonces, para el Partido del Trabajo que se inicie, que se instale la comisión, como ya lo estamos haciendo, aprobemos en lo general la orden del día, abordemos los puntos que se consideran convenientes y necesarios, se decrete el receso y para posterior discusión en una sesión de Comisiones Unidas, como fue explicado ampliamente por el presidente. En ese sentido, pediríamos que ya se sometiera a votación. Esta postura de la oposición ya fue expresada en la sesión conjunta de mesas directivas de energía y puntos constitucionales. Es cuanto, presidente. Gracias. ¿La diputada Obrador está en la línea? Sí, sí está conectado. Estoy siguiendo la secuencia de los oradores que han... El diputado Joaquín Cebadúa. Yo creo que en este proceso en particular ha quedado más que demostrada la buena fe de la mayoría, después de todo el Parlamento abierto con las extensiones que ha habido, la disposición plena a escuchar todo lo que se ha dicho, y como miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales también, aunque no estamos obligados por reglamento, establecimos que se iba a circular la opinión 5 días antes de la sesión en que se aprobara. Entonces, esa opinión va a ser parte del dictamen, o sea, se integrará también y la conocerán los grupos parlamentarios a través de los miembros de sus bancadas que forman parte de esta comisión. Entonces, yo creo que está la apertura, la buena fe, la disposición a entrarle. No ha habido ninguna iniciativa de ley en los últimos años, en las últimas décadas, que se discuta con tanta amplitud en las calles, en las plazas públicas, donde la población esté involucrada, y no se va a echar todo eso al caño por una supuesto madrugate que solo existe en la imaginación de los que en su momento lo hicieron. Entonces yo propongo que sigamos adelante como está planteada la sesión.
El diputado Triana quiere hacer una moción de orden, dice. A ver, señor. Muchas gracias, presidente. Con mucho respeto. Nada más para indicar una propuesta de procedimiento que me parece que es la más pulcra. El diputado Cantón Cetina hizo una propuesta muy concreta, de tal suerte que lo que tendríamos que hacer es someter a votación su propuesta antes de someter a votación como tal el orden del día en su cuerpo como viene originalmente. Esto es por un lado. Y por otro lado, para efectos de la versión estenográfica y de la propia acta de esta sesión, sí sería muy sano, y creo que no nos cuesta nada, el que tuviéramos una fecha concreta para la distribución del dictamen. Creo que si hay una planeación correcta para darle seriedad a los trabajos, sería bueno saber si hay una fecha exacta, y si no la hay, que también quede asentado en las propias actas de esta sesión de Comisiones Unidas. Gracias, presidente. Muy bien. Ya había cerrado la lista de oradores para someter a votación el orden del día, diputada. Creo que de fondo no hay ningún problema en esta discusión. Hay una propuesta de modificación precisa del diputado Cantón. Antes me ha pedido la palabra el diputado presidente de la Comisión de Energía, y enseguida podemos proceder a votar el orden del día en los términos que la mayoría de la Asamblea decida. Sí, muchas gracias, presidente. Hemos escuchado todas las propuestas, las opiniones de quienes han participado, y yo quisiera puntualizar que después de la explicación que dio el presidente de Puntos Constitucionales de una sesión decretada permanente, evidentemente no íbamos a dejar los plazos ni tampoco sin cubrir lo que establece el reglamento. Entonces, decirles que estamos evidentemente de acuerdo en que agreguemos como punto número 4 del orden del día receso, y el que era punto 4 pasa a ser 5 y así sucesivamente. Y decirles que, como todos ustedes saben, tenemos que cumplir de manera cabal y puntual con lo que establece el reglamento. No podemos discutir un dictamen si no convocamos, si no circulamos con 5 días de anticipación el dictamen. Eso tiene que quedar cubierto, por supuesto, si no adolecería ahí de un tema de técnica legislativa que finalmente echa a perder un trabajo que lleva muchos meses y que, pues evidentemente, queriendo todos contribuir al país, pues lo tenemos que cuidar entre todos, empezando por las presidencias. No lo vamos a hacer. No hemos ocultado nada. Al principio se generó la confusión porque algunos no habían registrado que se trataba de una sesión permanente, lo que significa que se iba a suspender, pero había que determinar desde el inicio cuál es el orden del día para que pudiésemos entrar en su momento a discutir la propuesta de dictamen, que en estos momentos ninguno de nosotros conocemos porque todavía se está elaborando, pero para cuando reanudemos, sí lo vamos a conocer todos con 5 días de anticipación, y eso lo haremos llegado el momento de ese punto para decretar el receso. Ahí se va a dar a conocer la hora y la fecha de cuando se reanuda, después de que temporalmente se suspenda estos trabajos para reanudar nuevamente. Entonces, no hay riesgo alguno de que discutamos algo aquí que no se haya recibido por parte de cada una de las diputadas y de los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, que no lo haya recibido con 5 días de anticipación. Y en función de eso vamos a reanudar la sesión, y ahí sí entraremos ya a lo que va a ser ahora el punto 5, que es lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto. Y ahí se lo estamos explicando.
que va a circular con 5 días de anticipación una vez que se suspenda. No existe ahorita todavía ese documento, pues por lo mismo, si lo hubiésemos tenido, lo circulábamos antes y entrábamos ya directamente a la discusión, pero no fue así. Entonces, presidente, pues yo creo que ya incorporando este punto, ya podemos someterlo a votación para efectos de continuar con el orden del día. Vamos a someter a votación la propuesta del diputado Cantón Cetina. Por favor, diputado Manuel Rodríguez. ¿Con qué objeto? Adelante, diputado. Estoy de acuerdo que se someta a votación la propuesta de mi compañero amigo Óscar Cantón, pero para ser pulcros en el procedimiento y dar una muestra a las demás comisiones, esta comisión de puntos constitucionales debe ser pulcra en el procedimiento, y dado que yo hice la primera propuesta, debería de haberse votado en su momento. Entonces yo sugiero y propongo retirar mi propuesta para que no se vote y entonces se vote la del diputado Cantón Cetina. Eso es llevar el procedimiento de una manera pulcra. El tema ideológico, eso es aparte. Utilícenlo en la plaza pública, en la tribuna. Aquí se va a discutir un dictamen de reforma constitucional que no tiene que ver nada el tema ideológico, y mucho menos en el procedimiento tienen que verse asuntos ideológicos. Es de estricto apego a reglamento, a ley y a constitución. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Aguilar, gracias. Retira su propuesta. Diputado Torreblanca, ¿con qué objeto quiere hablar? No, para ilustración al Pleno, ver si puede, por favor, darse lectura al artículo 171 del reglamento de la Cámara de Diputados, así como 177, numerales 1 y 3. Presidente, yo creo que después de la votación. A ver, el 171 dice: cualquier reunión podrá adquirir el carácter de permanente cuando se requiera mantener la continuidad de los trabajos, garantizar los principios de suficiencia técnica, que se promueva el consenso. El presidente de la Junta Directiva, por acuerdo de la mayoría simple, podrá declarar la reunión permanente cuando la urgencia en el despacho de algún asunto así lo requiera. Cada vez que se decrete un receso, el presidente de la Junta Directiva deberá señalar la hora en que habrá de continuar la reunión, asegurándose que todos los integrantes sean notificados de la decisión. Las reuniones permanentes podrán reiniciar en el lugar y hora que el presidente de la Junta Directiva convoque con los diputados presentes, pero cualquier decisión que se tome solo será válida cuando el quórum se acredite. La parte final dice: la reunión culminará cuando el presidente de la Junta Directiva declare que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Ese es el 171. Pide que se lea también el 177. Apartados 1 y 3. ¿Qué es? 177, ¿verdad? 177, fracción 1. A partir del momento en que una comisión o comisiones reciban una iniciativa y hasta antes de que se emita el dictamen correspondiente, la diputada o diputado iniciante podrán ejercer el derecho de remitir por escrito información complementaria y adicional que se encuentre directamente relacionada con el objeto de la iniciativa presentada y que haya surgido con posterioridad a su admisión por la mesa directiva. Con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, en el proceso legislativo de dictamen, la comisión deberá convocar a la diputada o diputado iniciante a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si éste no asistiere, continuará el proceso de dictamen. Fracción 3.
El presidente de la Junta Directiva deberá circular vía electrónica la propuesta de dictamen entre sus integrantes con 5 días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote. Tratándose de una iniciativa preferente, se deberá circular con un mínimo de 24 horas previas a su discusión y votación. 4. Cuando la mayoría simple de la comisión acuerde que un proyecto es urgente, podría constituirse en reunión permanente en los términos de este ordenamiento, para lo cual se harán constar en el acta correspondiente los motivos y razonamientos, así como el programa específico para discutir y votar el dictamen. Muy bien, quedó ilustrada el pleno de las dos comisiones. Una vez retirada la propuesta inicial del diputado Aguilar, proceda, diputado Manuel Rodríguez, tomar la votación del orden del día según la propuesta del diputado Cantón Cetina. Si me permite, voy a leer cómo queda el orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Instalación en reunión permanente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía para la dictaminación de la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Receso. 5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6. Asuntos generales. 7. Clausura. Las diputadas y los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Listo. Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo. Uno, dos, tres. En contra, pero de viva voz, por favor. De viva voz, ¿quién está en contra? Carvajal, a favor. A ver. No, ahorita estamos en contra. Yo en contra, por favor, pero de viva voz. Estoy en Zoom. ¿Nos puede decir su nombre? Diputada Lorena Piñón, fracción parlamentaria del PRI. En contra. Buenos días. Votación en contra, por favor. ¿Su nombre y grupo parlamentario? Diputado Ricardo Villarreal García, PAN, en contra. Alida a la vez. A ver, al servicio técnico, por favor. Abstenciones. Presidente, aprobado por mayoría el orden del día. Aprobado el orden del día. Continuamos con el mismo. Y lo que procede, según se aprobó, es recesar. Yo, en correspondencia al diputado Aguilar, retiré cualquier intento de hablar, pero el receso no se puede predecir en una sesión permanente. Iniciamos una discusión que acaba a las 12 de la noche y quién sabe cuándo podamos recesar. Por eso no venía en el orden del día un receso, pero ya lo aprobamos, se acabó la discusión. Se declara el receso de esta sesión y citamos para continuarla el... Adelante, señor diputado Aguilar. A ver, es una reforma muy importante a nivel constitucional. Las juntas directivas aprobaron en su numeral segundo la posibilidad de que fuera semipresencial. Yo haría una solicitud muy respetuosa, dada la trascendencia de la discusión, de la aprobación en su caso de esta reforma constitucional, que las juntas directivas reflexionaran nuevamente
se volvieran a reunir y pudieran decidir que las próximas reuniones de las Comisiones Unidas, ya declarada en sesión permanente, fueran de manera presencial, para así evitar cualquier tipo de comentario sin sustento, de descalificación, de falta de compromiso. Los que vamos a estar aquí, vamos a estar de manera presencial y no estará sujeto a falsas interpretaciones. Es una solicitud muy respetuosa para poder hacerlo de manera presencial. Quien quiera estar en esta discusión va a estar de manera presencial, porque realmente se pierde el debate cuando entra alguien en la plataforma Zoom. Y otra cosa, no se nos olvide que ya estamos en semáforo verde en todas las entidades del país y el reglamento que aplica para estas sesiones dice que en semáforo rojo se podrán hacer las reuniones semipresenciales. Yo le pediría a usted, presidente, valoraran esta posibilidad, se convocara a reuniones de junta directiva de ambas comisiones y se pudiera tomar el acuerdo de convocar a la siguiente ya en manera presencial. Gracias, presidente. Ahorita le concedo la palabra. Sí es un punto que se discutió en la reunión de juntas directivas y recuerdo que lo que se argumentaba es que hay más participación por la vía semipresencial, porque pueden participar el 100%, pero miren la muestra del interés, prácticamente hay un pleno presencial, hay quórum presencial, pero vamos a tomar en cuenta su proposición. Me pedía la palabra la diputada, su nombre por favor. Presidente, si me permite, quisiera, para evitar más intervenciones y prolongar esto, que pues, siguiendo lo que establece el reglamento, sesionamos ya las juntas directivas y ahí se desahogó ampliamente todos estos temas, incluso el tema semipresencial, y ahí dijimos, tenemos que respetar el reglamento de emergencia que todavía está vigente. En el caso, ya cuando lleguemos al pleno, ahí sí, porque además lo dice el propio reglamento de emergencia, sí tiene que ser presencial. Antes de eso es semipresencial. Sin embargo, está abierta la posibilidad que todo el que quiera estar de manera presencial lo puede estar, no vamos a limitar eso. Ahí sí ya que cada grupo parlamentario, en función de su interés, pues convoque a que si quieren estar todos presencial, no hay ningún problema. Pero sí tenemos que dar esa opción para que puedan participar de manera semipresencial quienes así lo determinen, porque aquí pues veo a muchas personas que con gran confianza dicen yo puedo venir aquí de manera presencial, pero conozco también diputadas y diputados que todavía hoy no se sienten seguros y dicen prefiero mejor seguir trabajando a distancia. Entonces hay que ser respetuosos y tolerantes además. Entonces esa es la contestación a ese punto y antes de llegar al receso, si me permite, tenemos que leer el punto que se aprobó en Juntas Directivas Unidas, precisamente donde se declara ya la sesión permanente de estos trabajos que estamos iniciando el día de hoy. Si me permite, presidente, voy a leer el acuerdo, el punto segundo. Las presidencias de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía convocarán a reunión ordinaria permanente y en modalidad semipresencial de conformidad con las disposiciones ya citadas del reglamento de la Cámara de Diputados y con el artículo 25 del reglamento que la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la 65ª legislatura, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de septiembre de 2021. Por lo tanto, se decreta instalados los trabajos de las Comisiones Unidas para efectos de iniciar la dictaminación y en su momento análisis y discusión.
A ver, ya está instalada la sesión permanente de las dos comisiones unidas. Conforme al orden del día aprobado, se declara el receso y de acuerdo con las dos presidencias conjuntas, se convoca a todos los integrantes, diputadas y diputados de ambas comisiones, para reanudarla el próximo día 11 de abril a las 11 de la mañana. Diputado, había pedido la palabra antes que diputado.